Ajá, sí. Como la resistencia que tiene o la moldeabilidad Exacto. de las cosas o de un material. De un material frente a una fuerza o un objeto. Excelente. Eso es resiliencia. ¿Y qué ha buscado la ingeniería de la resiliencia? Frente a una contingencia, frente al hombre se enfrenta a problemas directos de necesidad, impulso de trabajo, hacer que ustedes en un determinado momento yo les exija, la ingeniería de la resiliencia va a hacer que el hombre se adapte mejor, le demos las herramientas para que a él ese estrés ocupacional, esa supervisión le afecte menos y haga entonces que su trabajo sea más confiable, más fiable y más exacto. Hacia allá va el futuro de la ergonomía. Y aquí es donde ustedes tienen el gran papel como peritos dentro de la organización. ¿Por qué como peritos dentro de la organización? Porque ustedes tienen que ser los ingenieros del factor humano. Ya no debemos hablar tanto de aquello de capital humano y factores, no. Hablemos de relaciones de factor humano. Veamos la ergonomía como un proceso, como lo ven los franceses, como un proceso de socialización, de ver al hombre como el centro del sistema de la organización y ver todas sus relaciones para poder ver qué productivo es. Eso es lo que queremos allí. No pasen a ser solamente preventivistas, que es lo que nosotros hacemos en recursos humanos y a veces nos valemos mucho del especialista técnico en seguridad industrial. Pero lamentablemente ese hombre tiene la visión de una cajita. Para él, la norma, el procedimiento tiene que cumplirse. Trabajo prescrito, trabajo real. Si se pasa de esa norma, señores, catástrofe. Estamos frente a la potencialidad de un accidente, acto inseguro. Vamos a hacer la norma. Son lo que hemos caído en los procesos y ustedes no deben ser allí. ¿Por qué? Porque cuando sucede el accidente, ustedes pasan a ser parte del peritaje judicial. Ustedes tienen que ser los que tienen que evacuar las pruebas para decir si el accidente tuvo que ver o no por relación de fallas de la organización o del hombre que operaba el equipo. Por eso entonces la ergonomía les puede ayudar a ser mejores diseñadores de los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque no necesitamos ya relacionistas industriales de escritorio. Eso pasó de moda, señores. Ahora hay que ponerse las botas, ponerse la braga y ponerse el casco para ir a inspeccionar el puesto de trabajo. Para convivir, lo que se llama en ergonomía, duplicar el proceso de trabajo para hacer que cada medida y cada vez conozcamos más y cuando diseñemos la descripción del puesto de trabajo, nos acerquemos más a la realidad de ese hombre que está en el puesto, que modifica el martillo poniéndole tape negro para evitar que el golpe dé en la mano, porque ahí nos está dando señales de que él es un diseñador de su puesto de trabajo, que conoce las funciones y esos pequeños detalles, en vez de verlo como condiciones inseguras, debemos verlo como muestra de que algo nos quiere decir, algo quiere aportar dentro de su puesto de trabajo. Y eso es lo que busca la ergonomía como tal. Esto es una lámina que realmente me pareció bien interesante para contrastar las cosas que vemos. Cuando comenzó los hermanos Flight a diseñar sus primeros aviones, la probabilidad que existiera un error o que el avión fuera tan inseguro que se cayera era 1 a la 1000. Ahora, en el año 2009, diseñamos el Boeing más perfecto del mundo. Las máquinas, computadoras, sistemas de seguridad habían sido diseñados para que no existiese ninguna posibilidad, según la seguridad prescrita, de que el avión fallase. Lamentablemente, la seguridad prescrita falló. Un pequeño detalle, que se congelaban las aletas de vuelo, hizo que la probabilidad más alta que habíamos tenido en la historia de que sucediera un accidente se rompiese y la resiliencia del sistema no funcionara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer dentro de ello? Aquí surgen muchas interrogantes. ¿Son los diseñadores? ¿Es la ergonomía o la macroergonomía del diseño quien tiene que trabajarla? Las respuestas comienzan aquí. Señores, ustedes son relacionistas industriales.
Ustedes son los que tienen que tener en cuenta cuál es la actividad humana. Saber que al tocar yo estoy afectándome de lo que esa persona siente. Estoy tratando de escribir y diseñar ese trabajo. Estoy percibiendo los riesgos laborales en directo y por eso me estoy caminando por el auditorio, para que ustedes sientan hasta la disergonomía que es estar escuchando a un conferencista cuando no le están viendo la cara, cuando tienen que estar volteando la cabeza y de pronto me duele el cuello. ¿Por qué? Porque todos esos son elementos que están afectando la salud ocupacional de esa persona que está en su puesto de trabajo y que puede llevar ¿a qué? A un error por desconocimiento o por falta de integración entre lo que es la actividad, lo que es el trabajo que ustedes quieren que él haga y los riesgos que se están generando de ella. Por eso entonces ustedes como relacionistas industriales deben convertirse en ergonomistas, no en especialistas en seguridad industrial, porque seguridad industrial es un punto dentro de ese gran mar que es la relación de trabajo que se da dentro de una organización. Y eso cae en este concepto. Vamos a desvirtuar ese fulano concepto de organización tan estructurada. Vamos a ver una organización mucho más como un sistema psicosociotécnico. Y fíjense que yo le estoy agregando el psico que no está allí, sistema psicosociotécnico, porque tenemos que ver al hombre en su contexto, dentro de la organización y dentro de las técnicas que ejecuta, para que esa comprensión global de todos esos mecanismos, de todos esos engranajes, nos permitan hacer una mejor gestión de los riesgos, de la accidentalidad y analizar mucho mejor esas dificultades y exigencias que el puesto de trabajo donde está desempeñándose el individuo juegue. Esto entonces nos lleva a una acción que han estudiado ustedes en relaciones industriales de todo momento y que partió desde aquí. ¿Qué hacemos nosotros dentro de las organizaciones? Cuidar el capital económico del dueño de la empresa o del empleador a través de mantener sus equipos, sus instalaciones, sus detalles. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos los custodios del capital humano y el capital humano está repetido en las experiencias, los niveles educativos, los niveles de conocimiento de las ideas. Pero eso va estableciendo internamente relaciones de capital social, que son las redes, los amigos, las comparaciones. Pero hay algo importante en todo ese individuo que es esto, el capital psicológico de resiliencia humana. Esa capacidad que podemos brindarle a ese individuo como organización, ¿para qué? Para que pueda responder, tenga iniciativa, avise cuando algo no está funcionando bien, pueda aportar nuevas ideas, para que entonces esta relación de regreso sirva a la organización para ser más productivos, mejores individuos y una organización, gente, técnica, sistema más organizada. Esto nos lleva entonces ¿a qué? A que el objetivo de la ergonomía es mejorar las relaciones del recurso humano, hacer que ustedes vean y prevengan de una visión mucho más holística dentro de la organización, que reduzcan el ausentismo y hagan de un determinado momento aumentar la productividad, porque son elementos, porque el ausentismo puede estar asociado a ese factor psicosocial de un supervisor hostigador, de un supervisor acosador, y que el trabajador de una manera, por defensa, se retira y hace ausentismo como tal, o somatiza y hace enfermedad. Eso es lo que puede contribuir la ergonomía y ustedes entonces como papel de relacionistas industriales dentro de ergónomos de peritaje, porque pueden tener un mejor razonamiento científico a través de la aplicación de técnicas, de métodos para evaluar ese puesto de trabajo. Porque a veces lo vemos en las cajeras de los supermercados y hoy casualmente me pasó. A mí, siempre me preguntan que si yo soy supervisor del instituto del INSACEL, porque me encanta preguntarle. Veo una niñita
no tendrá más de 18 años recién cumplidos, de esta altura. La caja de supermercado no le alcanzaba y entonces la silla era mucho más alta que ella, que tenía que pegar brincos para poderse sentar. Entonces, como no se sentía cómoda, el cuerpo inmediatamente hace la función de comenzar a buscar el mejor acomodo. Se bajó de la silla y empezó a pasar los productos. Tenía que estar haciendo este movimiento. Le pregunto yo, después que terminas tu puesto de trabajo, ¿qué es lo que más te duele de tu cuerpo? Me dice, las muñecas, el cuello y la cintura. Perfecto, dentro de la regularidad. Luego le preguntamos, ¿y cómo haces? Porque yo veo que hay cosas que son muy pesadas para ti. Y me dice, sí, tengo que ayudarme con los muchachos. Los botellones de agua mineral que pesan 5,5 kilos. Entonces, son procesos que estamos haciendo cuando reclutamos como relacionistas industriales a una persona que no se adapta antropométricamente a su puesto de trabajo. Y eso es una razón científica que tenemos. Porque ¿qué estamos acostumbrados? Como relacionistas industriales nos apoyamos el psicólogo y ¿qué le hacemos? Con el perdón de la profesora, que fue mi profesora de psicología del trabajo, ¿qué hacemos? Simplemente le aplicamos un barter, le aplicamos pruebas de personalidad, pero nunca lo medimos, nunca lo pesamos, nunca vemos si realmente tiene habilidades cognitivas para estar viendo códigos, memorizando números y marcando cosas. Eso no lo hacemos como relacionista industrial, porque nos quedamos en la parcelita pequeña. Eso es algo que nos puede hacer, entonces, razón práctica de los productos. Al final hacemos la pregunta, porque después nos desviamos. Eso hace que nuestros procesos en ergonomía sean universales, tengan aplicaciones. ¿Para qué? Para ser mucho más éticos, porque la ética es un punto de responsabilidad social. La ética está dentro de los procesos de calidad total, inclusive es una certificación para muchas organizaciones internacionales. Entonces, hacia allá debe ser esa visión. ¿Y cuáles son esas herramientas de trabajo que tiene la ergonomía? Vamos a verlas. Aquí les vamos a mostrar lo que siempre hemos trabajado, aquellos famosos modelos de mitigación del error, del accidente, y que conocimos en algún momento a través de los profesores de seguridad industrial, que no sé quién tenemos ahorita, los profesores, que hablamos de los procesos del queso suizo, que es cuando tenemos una barrera, rompemos la barrera, nos metemos por un huequito y porque los modelos de contingencia que hemos hecho no nos permiten y nos podemos evadir y rompemos la seguridad y hacemos un cuasi accidente o un accidente. A mí no me gusta llamarlo queso suizo, a mí me gusta, como yo soy bien maracucho, porque nací en Maracaibo, a mí me gusta llamarlo el modelo del queso palmita. Mucho mejor que el queso suizo. Las cosas son de aquí y los maracuchos somos orgullosos de nuestras cosas. Entonces esos modelos de mitigación que estamos buscando es lo que ustedes tienen que apoyar dentro de sus organizaciones a través de identificación de la legislación, los estudios epidemiológicos que lleven a ver cuál es el trabajo que ustedes quieren que haga la gente y cuál es el trabajo que la gente hace en realidad. Y aquí le vamos a mostrar entonces algunos aspectos prácticos de ello, porque no me iba a quedar solamente en teoría, porque seguramente esta disertación con ustedes no tendría objeto. Y vamos a ver, ergonomía tiene que evaluar la actividad desde el punto de vista de verlo práctico y aplicable. Desde el punto de vista que le permita a ustedes el deber ser, el tomar conocimiento del puesto de trabajo y responder a dos cosas, porque en ergonomía, en seguridad, en condiciones de trabajo, no hay términos intermedios, es sí o es no. Para tener respuestas que favorezcan a qué? A un conocimiento de un puesto de trabajo que les permita apoyar argumentos formativos dentro del trabajo para mejorar las cosas. Y vamos a presentarles algunas evaluaciones de puestos de trabajo que hemos hecho dentro de nuestra organización, de nuestro laboratorio de ergonomía, a través de la maestría de recursos humanos y el doctorado de ciencias gerenciales. Un grupo estudió cómo se manejan los pilotos de aviación. Tomamos la línea Cerca y la línea Santa Bárbara.
y comenzamos a evaluar en ellos un análisis de accidentes laborales. ¿Con qué medida? Con la medida de explicar cuáles podrían ser las causas de los accidentes que se pueden dar por desvío en la norma que ellos deben de cumplir. Pues es una norma muy protocolar, no permite desviaciones. Buscando esas apariencias y esas falsedades que a veces pueden hacerse en un procedimiento y un protocolo de arranque y despegue de un avión, que pueden ser evadidas, y casos el de Santa Bárbara y el avión que se estrelló en Mérida, que cambiaron la ruta por confiabilidad, exceso de confianza del capitán, ver dónde están las situaciones integradas y desintegradas de él y ver dónde hay los puntos de factor y encuentro entre lo que es ergonomía y lo que es macroergonomía, especialmente lo que es ergonomía cognitiva, para ver entonces dónde están los factores de integración dentro de la organización. Los resultados de este trabajo nos dieron algo bien interesante. Número 1, los pilotos por ética, o sea, por un principio moral, no suelen saltar pasos dentro de lo que está prescrito de los procedimientos que se dan, porque para ellos representa un daño a la ética y a la moral del equipo, de ellos como en sí mismos. Hay una alta integración entre ellos y un alto aspecto de creatividad, pero creatividad que no ponen en juego dentro de los procedimientos que están escritos, sino dentro de las reacciones que tienen que tomar dentro de aquello que se presenta que no está dentro de los procesos establecidos, pero que dentro de un vuelo pueden suceder. Escuchaba unos minutos antes de venir acá un caso en Venezolana de Aviación. El avión iba a Panamá, se tuvo que devolver a 20 minutos de vuelo porque comenzó a incendiarse uno de los motores. Allí hubo una acción creativa, fuera quizás del aspecto normativo que estaba, pero es una reacción que va en favor al proceso de seguridad como tal, que debe cumplirse en el procedimiento. Pero hay un detalle que dijo la noticia también, es el tercer evento que se da en menos de un mes. Allí entonces, ¿qué está pasando? Hay un proceso de no confiabilidad, de mantenimiento de equipos, y eso también es ergonomía. Eso también es procesos que se evalúan dentro de un sistema de trabajo. Nos fuimos hacia estudiar elementos mucho más complicados, como personas que están dentro de trabajos de alta complejidad, donde el riesgo es muy alto, como los bomberos marítimos. Y los resultados fueron bien interesantes. Queríamos saber en ellos cómo es que tienen un mapa mental. Y aquí vuelvo a insistir dentro de lo de trabajo real y trabajo prescrito. Nosotros a veces diseñamos el puesto de trabajo en una oficina, con alguien que es un analista del puesto de trabajo, pero que no conoce el puesto de trabajo como tal. Y en la letra, en la escritura, es excelente. Cumple con todas las técnicas y reglamentos de una definición de puesto de trabajo. Pero señores, la mente humana es bien interesante. Ustedes pueden prescribir las condiciones, pero lo que ejecuta la gente es muy diferente a lo que realmente debe hacerse en el papel, incumpliendo a veces las normas porque las desvían y eso trae como producto que bajen los niveles de fiabilidad. Y les interpreto esta cartografía mental que hicimos de ello. A un bombero marino le está prohibido quitarse la escafandra cuando tiene que pasar por un espacio confinado para poder rescatar a una persona. Y entonces el riesgo está asumido porque él lo conoce, pero la disposición de los equipos de protección personal hacen que las exigencias de su comportamiento vayan al incumplimiento, sabiendo que pueden tener una sanción, pero son las normas impuestas, pero prefiero utilizar otros métodos para llegar a cumplir el objetivo que tengo, que es rescatar a la otra persona que tengo al lado, y por eso ellos se quitaban la escafandra con el tanque de oxígeno, lo pasaban antes de ellos, luego pasaban ellos, a pesar de que eso era incumplimiento y riesgo en el trabajo, pero aseguraba la fiabilidad del objetivo que se estaba cumpliendo. Entonces esos son conceptos, mapas mentales que tienen estas personas y que en un determinado momento tenemos que conocerlas e interpretarlas para poder hacer y desarrollar esas normas.
Tomamos otro caso de estudio de puestos de trabajo. Esos vigilantes que tenemos en nuestras villas, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, que son los vigilantes privados, y que están afectados de riesgos psicosociales muy altos, especialmente los 31 de diciembre, se suelen dar muchos suicidios de policías privados por factores de riesgo psicosocial. Y en este estudio tomamos a los vigilantes privados y hicimos un perfil valoratorio de ellos, donde determinamos cuáles eran los factores que más les afectaban en carga mental, responsabilidad, supervisor-supervisado, desarrollo y compañerismo, interés por la organización. Y aquí solamente les mostramos uno de esos resultados, donde vemos que el ritmo de trabajo, fíjense, está en una posición satisfactoria, pero la autonomía temporal comienza a dar signos de que puede ser un caso de riesgo para los factores psicosociales imperantes sobre el individuo en ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque comienza en amarillo. Él no se puede ausentar de su puesto de trabajo. Tiene que venir alguien a sustituirlo, lo que se llama esos cambios en caliente, para entonces poder hacer una necesidad, atender una situación familiar que se pueda presentar en el trabajo, y esos factores comienzan a hacer esa carga que se ve allí. Tomamos otro caso, industria petrolera, perforación de pozos. Y aquí la cosa es bien grave, porque la fiabilidad humana, cuando se estudia, está basada en estudiar la pirámide de fiabilidad desde el individuo, el grupo, hasta la organización. Nosotros decidimos hacer un estudio al revés, tomando en cuenta el grupo y el individuo para ver cuál era la fiabilidad grupal y la individual. Los resultados fueron bien interesantes. Ellos dicen que cuando están ejecutando una maniobra de perforación de pozos, ellos ejecutan la norma que se da, pero a veces los equipos que les facilitan no cumplen las condiciones y les llevan a improvisar en la situación del momento, lo cual entonces hace que el recubrimiento del tubo de perforación que están colocando se rompa y comiencen los procesos de oxidación a más largo plazo, comiencen procesos también de soldadura que a veces no cumplen con los requerimientos de calidad, lo cual hace que la fiabilidad del proceso que están ejecutando no sea el mejor. Igualmente, los resultados nos dicen que en ellos hay una alta preocupación del supervisor por su seguridad, hay una valoración de la seguridad como tal, pero las condiciones a veces no son las más adecuadas cuando están en altas mareas, altos vientos, lo cual pone en riesgo sus condiciones de seguridad dentro de la plataforma. Carbón, una de las organizaciones en este momento que más brinda riesgo a un trabajador. ¿Por qué? Tenemos muchos factores. Y veamos, fíjense que algo bien sencillito que ustedes pueden ejecutar dentro de una evaluación de puesto de trabajo. Este es el operador, el cual tiene que inclinar su cuerpo 124 veces a 246 veces para alar la palanca que hace que la tolva suba y el proceso comience. Evaluamos igualmente, ahí está la palanca, fíjense que está del lado izquierdo, y fíjense la inclinación que tuvo que hacer la persona. Eso se llama procesos de descomposición fotográfica del movimiento. Los movimientos respectivos de la flexión de la rodilla, porque este camión no es como los carros que manejamos nosotros normalmente, que para acelerar empujamos el pie. Hay que soltar el pie para que el acelerador funcione, y tiene unos retardadores de movimiento en el volante. Eso hace entonces que tengamos altos dolores de rodilla y a nivel del tobillo. Y esta era la condición más insegura, la que yo les hice hacer a ustedes hace un momento. Rotaciones del cuello, porque tienen una pantalla que se llama el dispatch, donde le dan la información, y tiene que hacer una rotación de 65 grados de su cuello con una inclinación visual para poder táctilmente apagar el sistema cuando la información se las da. Y esto lo hacen esas 165 a 200 veces durante el movimiento de su puesto de trabajo.
Evaluamos los malestares musculoesqueléticos que se presentan en ellos y como pueden ver, la mayor parte está en la parte superior del cuerpo, cuello, espalda alta, espalda baja y a nivel de piernas. Y sobre todo hay una condición que no la tenía ese hombre. Cuando se recluta este personal, la mayoría parte de ese personal es de la etnia wayuu, lo cual lo hace tener una circunferencia abdominal bastante pronunciada, ser bajitos. Entonces el asiento tiene una facilidad que él se autoadapta al peso del individuo, pero en las condiciones de esta antropometría que está diseñado el equipo, que es americana, no se adapta a la antropometría venezolana, lo cual hace entonces que estas condiciones de riesgos musculoesqueléticos se incrementen, se aproximen mucho más. Estudiamos también, y fíjense que hasta diseñar un turno de trabajo tiene importancia dentro del hombre. Por eso la visión antropocéntrica que le hemos dicho. Señores, fíjense bien en las guardias. Esas guardias, 5 días de día, 3 días de noche. 2 de descanso, 5 días más de día. El circadiano pega, ¿verdad? El circadiano pega. Entonces, los procesos diurnos y nocturnos son importantes que ustedes los tomen en cuenta. Ustedes tienen que ver los niveles de destreza que tiene que avalar el individuo. Y eso es un proceso importante que se tiene que dar. Y en estos individuos nos pudimos dar cuenta con algo bien sencillo, como ponerle una caja de metras sencillas, que pasaran de una caja a otra, les medíamos el tiempo de velocidad en el día y en la noche. Fíjense las curvas cómo varían, especialmente después de las 3 de la mañana, cuando la curva de velocidad de transición de una caja a otra disminuye. Allí, ¿qué nos está diciendo? Hay alta exigencia de los procesos cognitivos de las personas que hacen que el nivel de razonamiento para movimientos repetitivos se pierda. Eso nos llevó a establecer esto que llamamos el modelo cronoanalítico, que es cuando una persona está sincronizada en un proceso y sufre un proceso de desincronización, intenta tener identificadores de nuevas necesidades para, en busca de una igual magnitud, crear una imagen nueva, algo que le compense y volver al estado del equilibrio. Y eso está basado en un principio que se llama la tensegridad, que es un principio vital de la estructura humana. Tensegridad. Y vamos a usar ahorita un proceso de tensegridad. Por favor, cámbiense de puesto con su compañero de la derecha. Fíjense que lo que están haciendo ustedes en este momento de cambiar la tensegridad no es más que estamos cambiando el punto de visión, el punto de atención entre cada uno de ustedes. Y haciendo, te tocó este puesto, y haciendo de que ese movimiento que acabamos de hacer sea un movimiento de descanso y compensación ergonómica. Porque ya estábamos acostumbrados a estar o sobre la derecha, sobre la izquierda, con un solo punto de visión, lo cual ya nos estaba haciendo monótono y fastidioso, aparte de escucharme a mí a las 2:30 de la tarde. Señores, ¿qué les va a enseñar la ergonomía a ustedes como herramienta? El ámbito de la ergonomía es, y ese es el hombre de Vitruvio, que parte de lo que hizo en los procesos de trabajo, hay una ergonomía que es la ergonomía física, que les puede ayudar a ustedes a evaluar posturas de trabajo, movimiento y manipulación de cosas. Por eso yo a veces me río mucho cuando dicen que estos artefactos son ergonómicos. Y los brindan así, y sale la cuña, hemos diseñado el último equipo para el manejo de su casa y es diseñado ergonómicamente. Mentira, esto no es ergonómico. Señores, esto no es ergonómico, esto es anatómico. Anatómico porque cabe en mi mano, tiene la figura de la mano, pero en ningún momento ha sido ergonómico. Porque ustedes han visto que yo me he confundido varias veces, porque no sé cuál es el botón de la derecha o la izquierda, porque debieron haberle puesto un puntico de relieve para que a mi tacto yo pudiera saber cuál es la derecha, el avance y cuál es el retroceso. Esto no es ergonómico, porque no tiene un proceso en el cual el movimiento no los ayuda.
Hay la ergonomía cognitiva, que es la que está asociada a eso, y ustedes sobre todo que trabajan con, o van a trabajar con el ingreso de gente discapacitada a las organizaciones, hay que hacer evaluación de puestos de trabajo desde el punto de vista de ergonomía cognitiva. Entienden la información que le damos, realmente la toma de decisiones para esa persona está de acuerdo a los niveles que se exige, hay desempeño experto, de conocimiento, fiabilidad dentro del proceso y sobre todo que ayude a las soluciones dentro de la organización. Hay una ergonomía organizacional que les puede ayudar a ustedes en los procesos de comunicación fluida, directa, evitar los rumores dentro de la organización que tanto se nos dan y se nos desempeñan, mejorando la gestión colectiva del trabajo para que de una manera esa concepción de los puestos de trabajo sea cada día mejor y sobre todo, señores, vuelvo y les repito, los horarios de trabajo, eso es un punto fundamental. Tenemos horarios de trabajo en Venezuela que atentan contra toda condición de calidad humana y sobre todo de factor humano. Trabajo cooperativo. Ahora muchas de las funciones están basadas allí. ¿Para qué? Para que nos den esas nuevas formas de trabajo, el uso de la tecnología, el uso de los elementos, nos ayuden a una mejor cultura organizacional y gestión de la seguridad. Soy muy insistente con el hombre de Vitruvio, porque ese es el símbolo de la ergonomía. Hay muchos métodos de trabajo, aquí solamente les mostramos algunos, como son la anticipación a los riesgos a través de la evaluación de los sistemas, de los espacios físicos, del puesto de trabajo, de los medios que utilizamos, las herramientas, son elementos específicos, el control del riesgo, porque la ergonomía también ayuda a la seguridad y a la prevención y las prácticas, y la medicina laboral, que debe ser un ayudante, una herramienta que nos puede ayudar a determinar esos orígenes y sobre todo cuando alguien tuvo una accidentalidad, evaluar ergonómicamente el puesto de trabajo nos puede ayudar a su reintegro en mejores condiciones y menores riesgos. Eso nos hace entonces que tengamos ergonomía de investigación, algo mucho más complicado como las cosas que le hemos mostrado, pero que se centran en lo que dice la ergonomía, buscar el bienestar laboral. Y eso lo atrevemos a través del seguimiento, el reintegro y la construcción como tal. Nadie se escapa de la ergonomía, ni este señor que tanto broma nos echa y tan estrafalario, ordinario es, pero él también busca la ergonomía y el confort dentro de las personas. Y está basado en esta teoría. Y esta se las dejo, puede ser tema de tesis para ustedes, y ahí les dejo el trabajo. Ustedes, no todas las personas que contratamos en las organizaciones sirven para el puesto de trabajo en el cual se está evaluando. Y esto es una teoría que hemos manejado que llamamos el modelo de la compatibilidad laboral. Está basado en una fórmula matemática en la cual ustedes pueden saber si esa persona, dependiendo de la energía que gasta, con la energía que se reemplaza, se hace sustentable en el tiempo dentro de la organización. Para hacerlo mucho más divulgativo y didáctico, voy a poner el caso de un atleta. El atleta se entrena, el atleta tiene las condiciones antropométricas, físicas y de rendimiento para ser excelente en su desempeño de trabajo. Pero gasta energía. Puede llegar un momento en que la fatiga asuma eso y no haga que él sea exitoso dentro y campeón dentro de su puesto de trabajo, o llevado a las grandes ligas, llegue a las grandes ligas y permanezca por encima de los 40 años. Tomando esa idea, entonces nos basamos en esto. El modelo de compatibilidad es un gasto de energía entre lo consumido y la respuesta que da el individuo. Nosotros le quitamos energía a nuestros trabajadores a través de la exigencia psicosociales, a través de la información, a través de la motivación, a través de los procesos de comunicación y él nos da en respuesta un nivel de energía como tal. Estos niveles de energía pueden desequilibrarse cuando la organización misma no le da en compensación a este individuo incentivo, motivación, buen salario, buen puesto de trabajo, evaluación, desarrollo técnico, motivación, y podemos entender entonces que los niveles de respuesta puedan disminuir como tal, haciendo entonces que este individuo no sea compatible de su puesto de trabajo o el grupo de individuos de una organización y la organización falle.
Esto nos está dando una ventana bastante interesante de trabajo investigativo y por eso les dejo esta idea para tesis de investigación de ustedes. Evalúen cuál es el nivel entre los procesos de seguridad, los procesos de compatibilidad laboral, para ver dónde están esos puntos de encuentro o desencuentro de que un individuo no sea efectivo para las normas y condiciones entre trabajo real y trabajo prescrito. Y esto nos da esa gran ventana que ustedes puedan trabajar en un determinado momento. Para ya terminar, quiero dejarles este trabajo también, que es bien interesante y que llamamos nosotros modelo de capacidades humanas dentro de los sistemas psicosociotécnicos, que es un gran mapa donde ustedes pueden desarrollar dentro de la organización la mejor visión de macroergonomía, que es la ciencia que estudia a la organización, la disciplina que estudia la organización dentro de ello, desarrollando dentro de las visiones tecnológicas, organizacionales, del medio ambiente, de las personas, y que den un perfil transversal de evaluación de los esfuerzos de la gente, el desarrollo humano a través de crear competencias, y fíjense que nos metemos con términos muy de recursos humanos, a través de un proceso integrador, lateral, que haga que la gerencia sea una gerencia participativa y transparente, que es el punto fundamental de nosotros como relacionistas industriales, hacer ese equilibrio entre la transparencia y entre la gerencia, ser ese mediador, y eso les va a llevar a desarrollar mejor los objetivos organizacionales, a tener procesos de comunicación mucho más directos y sobre todo a que se desarrollen competencias entre el saber y el hacer, entre el trabajo prescrito y el trabajo real, para que entonces busquemos finalmente en ese saber y ese hacer la compatibilidad entre los factores. Borremos esos factores incompatibles que se dan en los factores humanos dentro de las organizaciones, hagamos que la organización sea mucho más ergonómica dentro de todos los sentidos y lleguemos al punto importante, que es hacer una empresa productiva, efectiva y sobre todo con salud ocupacional. Insisto nuevamente en el término, arrancamos hablando de trabajo prescrito, trabajo real. Ese es el secreto. Analizar la actividad del trabajo desde el punto de vista ergonómico directo, poniéndose ustedes como relacionistas industriales las botas, el casco y la braga, yendo al puesto de trabajo y preguntándose, realmente, ¿qué es lo que hace el trabajador? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Y luego ir y comparar con esa visión que ustedes tuvieron de ese trabajo prescrito, a ver a largo plazo qué es lo que hace ese analista de recursos humanos cuando desarrolla esas descripciones de puestos de trabajo. Y realmente eso es compatible con lo que se hace en el puesto. Esa brecha es la perspectiva de estudio que ustedes tienen que responder. Señores, la ergonomía es como este bello cuadro de un gran artista venezolano que es Cruz Diez. Fíjense que tiene cinetismo, tiene movimiento, pero el movimiento no es real. Solo es la percepción que ustedes en este momento tienen sobre él. Eso es lo que quiero, en resumen, dejarle como conclusión de qué hace la ergonomía. Ustedes tienen como relacionistas industriales que están haciendo historia en el Zulia, porque la única universidad que se da el lujo, el tupé de tener relacionistas industriales es la Universidad Rafael Belloso Chacín. Y por 15 años ha generado eso. Y es un motivo del cual tenemos que sentirnos muy orgullosos y transmitir esto. Tenemos una organización, una configuración organizacional, un orgware, donde recibimos gente con una configuración física, la persona que llega a nuestra organización, y tenemos que hacer compatible ese software que trae la persona con el hardware que necesita la organización para el trabajo, esa logística.
hacer compatible eso, que la compatibilidad laboral exista, para que entonces ese gran sistema psicosocio-técnico funcione de la manera más perfecta, aceptada y sobre todo con algo bien importante que se nos enseña en esta universidad y dentro de la Escuela de Relaciones Industriales: hacer gerencia humana de la organización. Y eso es el gran futuro que debemos ver, porque esta es la era y el milenio del cerebro. Y por eso tenemos que hacer investigación en relaciones industriales, investigación en gerencia, según lo dice Gary Marcus. Nuestro cerebro no nos basta para salir del paso, pero quizás podemos hacerlo mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ender. Te invitamos al podio para que respondas a las preguntas que los muchachos tengan bien hacer esta tarde. ¿Alguna pregunta? Las chicas de protocolo tienen a su disposición los micrófonos. Allá. Bueno, todavía tengo este aquí. Esta es. Allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, profesor. Hablando de ergonomía, nos sentimos orgullosos que aparte de que pertenecemos a la urbe, podemos tener ese conocimiento que se ha adquirido al pasar del tiempo en esta universidad, ¿verdad? Yo tengo una pregunta que cuando usted mostró las imágenes del Carbón del Guasares, nosotros como relacionistas industriales, como jefe, pertenecemos a una empresa rentable como esa, de la cual tienen una maquinaria que ya viene específicamente diseñada para hacer ese tipo de trabajo. La ergonomía nos tocaría a nosotros en cuanto al empleado, ¿verdad? Esos camiones ese tipo de activos, se puede decir, no pueden tener ningún tipo de modificaciones, ya que la compra o los seguros no los permiten tenerlo. Mi pregunta es, ¿cómo adecuar nosotros un vehículo, una maquinaria de ese tipo, para que el empleado se sienta cómodo y pueda manipular ese tipo de maquinaria? Mi pregunta es, razonalmente, como jefe, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque no puedo hacer la reconstrucción del vehículo, no puedo tomar decisiones en cuanto a la maquinaria, pero ¿qué puedo hacer en lo humano, en lo moral, en cómo ayudar a la persona de que se sienta cómodo para ese tipo de trabajo que va a realizar? Buenas tardes. Gracias. Bien interesante tu pregunta, porque casualmente dentro de esa evaluación de puestos de trabajo se originaron algunas sugerencias de modificación en conocimiento de que Caterpillar no permite hacer esas modificaciones al equipo como tal. Primeramente tiene que ser, y ahí vuelvo a relacionista industrial, vuelvo a reclutador. Lo importante es diseñar un perfil antropométrico que permita que a conocimiento del estándar, que es el que nos da el vehículo, contratar personal que tenga las condiciones de altura, peso, que permitan, y volumen antropométrico, que permitan que la adaptación de ese hombre a el aditamento del equipo que permita sea lo más fácil posible, porque reúne las condiciones. Hay similitud, no tenemos brecha, como el caso que veías, que era una persona baja, de poca estatura, y se complicaba más la situación desde el punto de vista antropométrico. Otro punto que nosotros recomendamos allí fue con respecto al dispatch. El dispatch fue un aditamento que se le puso a los camiones, ya que estos nos los traían, que era bajar el dispatch desde la parte superior a colocarlo en el horizonte frontal de visión del trabajador, de tal manera que en vez de tener que hacer esto, hiciera simplemente esto, y eso disminuía las posibilidades de daño musculoesquelético que ya se veían notar. Otro aspecto importante también es mantener dentro del turno de trabajo ciertos niveles de monitoreo de descanso. Cerrejón, por ejemplo, tiene gran experiencia, inclusive han hecho un diseño ergonómico de una cama de descanso que tiene una especie de rodillo para la espalda, que es el punto donde se carga más la presión por el manejo y el uso de los retardadores, y ellos han logrado mejorar
lo que es la morbilidad por efectos de daño a nivel de espalda baja y espalda alta, que según tengo entendido en las últimas investigaciones que se estaban haciendo en Carbones de La Guajira, había un repunte en lo que era accidentalidad por daños musculoesqueléticos a nivel de columna L4 y L5. Entonces, eso es una recomendación que se hace, porque lamentablemente cuando son muy gordos, la vibración del asiento, en el sentido de la amortiguación, hace que la columna también presione los discos interlumbales, y eso es un riesgo automático que se va a dar allí. Por eso entonces te sugiero es al reclutador tratar de tener un perfil antropométrico de ese hombre que va a ejecutar el puesto de trabajo de operador de equipo pesado 789, para que en esas condiciones mejore y disminuyas los riesgos de accidentalidad por salud ocupacional que puedan existir allí. Pero como jefe, mi posición ante el empleado, ¿cómo lo entiendo yo? Porque, como le estoy explicando, hay empresas, yo pertenezco a una empresa donde los vehículos tienen que ser modificados completamente. Y el tipo de ergonomía que ellos traen, así les pongan asientos rodantes, así les colocan aire acondicionado, así les colocan los retrovisores, ellos, una ergonomía eficiente. Le estoy tomando parte de descanso y de posición al momento de las horas laborales. También. Mi pregunta es como jefe, porque yo ahorita tengo un pequeño problema con esa disputa entre el ISACER y los delegados sindicales, de la cual un vehículo que tiene cierta capacidad, que ya viene preparado, que ya viene más que todo asegurado y que ya seguro lo que dice, este vehículo es así, no hay remodelación, no le podemos hacer nada. Sin embargo, en la parte ergonómica, por la parte del ISACER y la parte del sindicato, se le ha hecho algunos ajustes, siempre y cuando no violen la normativa y la formación del vehículo. Ahora bien, mi posición es, ¿cómo entiendo yo? Yo entiendo a la persona, o sea, yo entiendo al chofer del vehículo, yo lo voy a entender, pero ¿cómo hago yo para que ese chofer, esa persona, me siga trabajando a mí en la manera que trabaja desde el primer día? Porque ya cuando él comienza en la mañana, tiene muy buena actividad laboral, pero ya a la hora del mediodía o a la hora de la tarde, si yo lo necesito, no lo voy a poder controlar. Y él me dice, yo me voy a retirar para mi casa, yo voy a cumplir las 8 horas. Ok, está bien, yo trabajo por producción. ¿Cómo hago yo como jefe para que él se sienta ergonómicamente, satisfactoriamente, si le puedo decir, se sienta bien con su trabajo? Yo lo he logrado simplemente con atribuciones, con permisos, con bonificaciones, yo lo hago en ese sentido. Pero no solamente eso, porque como usted acaba de decir, al pasar el tiempo va a llegar la dolencia en la L5, en la L4, y ahí va a tener sus problemas, como ya me ha sucedido. Yo tengo dos incapacitados por ese tipo de problemas. Tengo 2 personas con enfermedad ocupacional por ese tipo de problemas. Yo lo que quiero como jefe es minimizar ese tipo de riesgo ante la empresa para poder ser un buen líder, un buen jefe, un buen supervisor ante la empresa. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo hago yo para incluirme en el chofer y tratar de que eso se minimice, de que no tengamos más problemas laborales, de que no tengamos más problemas socioeconómicos, psicológicos, y tenerlo allí estable, contento y que me rinda en producción? Mira, eso es un proceso en el cual tú tienes que manejar muchos factores y ahí, o sea, dar una respuesta muy precisa en este momento no es lo mejor, porque se necesita de una evaluación del puesto de trabajo como tal y ver cuáles son las demandas de requerimiento energético de ese trabajador, el desgaste, el turno horario, inclusive hasta la alimentación. Es un factor que uno tiene que evaluar en ese puesto de trabajo. Entonces, yo lo que te recomendaría es buscar una asesoría desde el punto de vista de alguien con visión de ergonomía, no de salud ocupacional solo, sino una visión ergonómica que te evalúe integralmente el puesto de trabajo y te pueda dar ciertas recomendaciones mucho más precisas, porque no todos tenemos el mismo punto de desgaste. Hay algunos, somos más nocturnos que diurnos y tenemos que estar en el sitio para poderlo saber, ¿no? Y poder dar una recomendación mucho más específica. Pero lo que sí es importante es concienciación. En todo momento, tener mucha conversación con los trabajadores, evaluarle de la dinámica del trabajo, de los aspectos ergonómicos y los aspectos de comunicación. Es lo fundamental. De psicología, la mención de psicología del trabajo, psicología organizacional. Y estoy interesada en este término muy novedoso que se llama psicoergonomía. Quería conocer si usted estaba familiarizado con eso y si puede encontrar en algo de lo que usted ha expuesto esta tarde, de pronto algunos factores que pueda considerar para mi trabajo de investigación, que tengo que hacerlo pronto. Gracias.
Mira, estás metiéndote en un tema bastante interesante, ¿no? La psicoergonomía es una derivación que han hecho de los procesos de ergonomía, especialmente el profesor Llanesas. Yo lo mencionaba en algún momento allí, dentro de los factores psicosociales en Asturias. En Venezuela no tenemos ningún desarrollo realmente dentro del área de la psicoergonomía. Los mayores acercamientos que hemos tenido a nivel de factores de evaluación de factores de riesgo psicosociales, una evaluación que se hizo también desde el punto de vista de creatividad y memoria para el manejo de equipamiento. Yo te sugiero, a través de internet puedes ponerte en contacto con el doctor Javier Llanesas, toma nota de su nombre. Él es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Ergonomistas de Asturias. Casualmente en estos días, si no es esta semana, está haciendo el Congreso Internacional de Factores Psicosociales y Psicoergonomía en Gijón. Yo sé que él te va a responder, él es ávido y conoce del trabajo que se está haciendo en Venezuela y seguramente te va a poder ayudar. Bueno, felicidades a todos los ponentes, de verdad excelente. Lo mío no es una pregunta, sino una sugerencia, ¿no? Una sugerencia que hice hace aproximadamente un año el profesor de ergonomía, el profesor Justi, con respecto a los puestos de trabajo de los profesores de la urbe. Él me habló de lo importante de la ergonomía, ¿no? Entonces yo creo que nosotros debemos también tener coherencia con lo que decimos, ¿no? Y como relacionistas debemos comenzar por la casa, como usted dice, y realmente he visto muchos profesores con sobrepeso que tienen lesión en las piernas y que tienen que subir a veces hasta 4 pisos. Entonces, ver la manera también como sugerencia de que se analice un poquito más esa situación con respecto y también con los pupitres de los alumnos, que también a veces somos alumnos que venimos de trabajar y realmente los pupitres ni las sillas ni los escritorios de los profesores están diseñados ergonómicamente. Pienso que a lo mejor deberían hacerlo paulativamente porque sé los costos que implica, pero realmente empezar a hacer un estudio que realmente, si se hubiera hecho hace un año, ya por lo menos estuvieran un poco más avanzados y eso también evitaría todas las dolencias y las molestias. Gracias. Pienso que allí tienen un tema de investigación. Exactamente, ahí hay un tema de investigación. Sí, señor. Inclusive se les hace la recomendación, hay un área de ergonomía que se llama ergonomía escolar y en Venezuela no tenemos mucho desarrollo y lamentablemente en este mismo auditorio se presentó en las Jornadas Internacionales de Ergonomía el mejor pupitre en el mundo de diseño venezolano hecho en Venezuela, que es el pupitre rotomodelado. Y lamentablemente el país vendió la patente, se están utilizando en México y en Venezuela no los tenemos en nuestra escuela. Todo lo exportamos, ¿verdad? Ok, bueno chicos, le damos de nuevo las gracias al doctor Ender Carrasquero. Gracias. Queremos decirle que también nos sentimos orgullosos y usted que forma parte del equipo de la urbe lo sabe muy bien de lo que somos y de lo que hacemos. Por eso el eslogan Somos Urbe. Somos Urbe. Sin temor a ser pretencioso, pero es así. Gracias. Y bueno, para continuar con nuestros brillantes ponentes, el no menos brillante, el doctor Armando Garrido, que hoy nos va a exponer en su conferencia Responsabilidad Patronal en Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Trabajo. Es técnico superior en Relaciones Industriales del Pedro Emilio Coll, es técnico superior en Administración de Empresas del Monseñor de Talavera, es licenciado en Administración, egresado de la Universidad José María Vargas, tiene posgrado en especialista en Gerencia de Protección Industrial, Universidad de Carabobo, es magíster en Gerencia Empresarial de la Universidad Rafael Belloso Chacín, es doctor en Ciencia, Mención Gerencia de la URBE, tiene postdoctorado en Gerencia de las Organizaciones y su experiencia laboral ha sido hasta el 2003 en Maravén PDVSA como gerente de Protección Industrial, analista de control interno, investigador de desviaciones patrimoniales, jefe de sala de operaciones, coordinador regional de sistema de protección a los activos de información, líder de protección industrial y superintendente de protección industrial.
Anteriormente estaba en la Comisión de Servicios Hidrológica Lago de Maracaibo como gerente de prevención y actualmente se desempeña como gerente de la empresa Proteca, dedicada a la protección y transporte de valores con operaciones en el estado Zulia. Damos entonces la bienvenida al doctor Armando José Garrido. Buenas tardes. Vamos a dar continuidad entonces a la serie de presentaciones que se han venido manejando en el transcurso de la tarde de hoy y me corresponde tratar o vamos a conversar sobre la responsabilidad patronal en seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Entonces estamos viendo o estamos haciendo referencia pues a una terminología básica que necesitamos manejar para dar inicio pues a nuestro conversatorio. Y lo primero que vemos allí es el término responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Indiscutiblemente la responsabilidad patronal. Y vamos a hablar del término seguridad. Como ustedes vieron a la larga, voy a utilizar humildemente mi currículo, siempre he estado en el área de la seguridad. Pero eso me ha llevado al área de la seguridad pública, al área de la seguridad privada, al área de la seguridad industrial, al área de la seguridad ocupacional. Porque en este momento el sector... el área de desempeño profesional requiere una amplitud, una visión muy integral en cuanto a lo que es el término seguridad. De esto pues me ha permitido incursionar en el área de la seguridad industrial, en lo cual me he venido desempeñando pues en los últimos tiempos. Entonces es importante que tengamos presente esta terminología para el momento en que demos inicio a nuestra conversación. El objetivo de esta presentación comprende analizar los aspectos normativos, vamos a hablar de la norma legal que contempla la responsabilidad patronal en cuanto al bienestar laboral físico y emocional de los trabajadores y trabajadoras, referente a las normas y procedimientos de trabajo para lograr la ejecución de la actividad en un ambiente laboral sano. Entonces, necesariamente cuando hablamos de responsabilidad patronal nos tenemos que remitir al ámbito jurídico, que es el que regula, es el que dicta la norma de la responsabilidad del empleador o de la empleadora. En este momento estamos hablando de Venezuela en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional. Otro aspecto que es bien relevante que vamos a mantener presente en este conversatorio es que vamos a hacer un enfoque netamente gerencial y de la aplicación práctica de toda la normativa legal que nosotros ya conocemos y hemos visto algunos de ustedes pues, en el desarrollo de sus estudios acá en la universidad o en cualquier otra casa de estudio para las personas que asisten desde otras instituciones universitarias. Entonces, vamos a mantener esa óptica, ¿ok? Y una percepción o una interpretación de la aplicación de esta norma legal en el ámbito de nuestras organizaciones y de nuestras empresas. Vamos a hacer un diagnóstico situacional porque realmente me complace, veo que están enormemente sensibilizados en la materia de seguridad laboral, salud ocupacional. Vamos a ver cuál es nuestra situación real a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica y a nivel de Venezuela, cuáles son nuestras cifras de accidentabilidad laboral y de enfermedades ocupacionales que nos llevan a una enorme reflexión que espero transmitir y que la cerremos para el momento de la conclusión. Vamos a ver las bases legales de la responsabilidad patronal en seguridad, salud y medio ambiente de trabajo y nos vamos a concretar a lo que es la Ley Orgánica Prevención, Condiciones y Medio de Trabajo, que en adelante, por ahorro, por economía de conversación, vamos a llamarla LOXIMAT. Igualmente, ya al cierre vamos a hacer unas consideraciones finales, un ejercicio reflexivo que quisiera llamarlo de esta forma, ante la necesidad de cada uno de nosotros, primero como trabajadores y segundo como personas con responsabilidades dentro del área de gestión de talento humano, que tienen aquellas personas
en el manejo directo de la seguridad y salud laboral de los empleadores, y una de las profesiones, y siempre se lo he dicho a mis alumnos, es aquellos que están en el área de relaciones industriales, porque son quienes primeramente tienen el contacto inicial con esa persona o con este individuo o con este hombre o mujer que va a trabajar en la empresa y le va a hacer la notificación de riesgo. Y esa notificación de riesgo, según lo hemos visto ya en esta conversación que hemos tenido en el breve tiempo que he estado acá, tiene que surgir de un análisis de riesgo que nos permita determinar eficientemente que los riesgos que le estamos informando al trabajador son los que existen en el puesto de trabajo. Y ya lo decía el doctor Carrasquero en su disertación, que efectivamente vamos a ver si a los puestos de trabajo, y cuando vemos las descripciones de puestos, nos damos cuenta que el trabajador hace cosas muy diferentes a las que se enuncian o se manifiestan o aparecen descritas en esta anotación de las actividades que desempeña el trabajador y que la llamamos descripción de puesto. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos presente en el transcurso de la conversación. A nivel mundial quise tomar cifras de la Organización Internacional del Trabajo, que es el ente sobre el cual descansa la mayor responsabilidad de las organizaciones a nivel mundial sobre lo que es la seguridad y salud del trabajo, y tenemos cifras como esta correspondiente para el año 2006. Tenemos para el año 2006 1.2 millones de muertes relacionadas con el trabajo. Quiere decir esto que son personas que salieron en la mañana de su casa a ganarse la vida ejerciendo una actividad honesta y lícitamente y no regresa porque fallecieron en el puesto de trabajo. Tenemos 250 millones de accidentes laborales para ese año, y vemos entonces el enorme impacto y el enorme costo social y el costo económico que representa 250 millones de mujeres y hombres accidentados laboralmente, y pérdida del Producto Interno Bruto, que evidencia pues, el impacto económico que tiene para un país y la sociedad en general una persona que resulta accidentada. En Latinoamérica y el Caribe tenemos cifras como esta, entre 20 y 27 millones de accidentes ocupacionales, con un impacto entre el 4 y el 10% del Producto Interno Bruto. Entonces vemos que efectivamente esta fuente del Banco Interamericano de Desarrollo nos da una cifra bien real y una panorámica de la importancia que tiene la seguridad y salud laboral en el ámbito empresarial, en el ámbito organizacional. Cuando llegamos a Venezuela, y aquí estamos viendo unas cifras del INSS-Axel correspondientes al año 2006, que son las últimas que están manejando y algunas de 2007, vemos que Venezuela tiene una población laboral activa de 12.2 millones de jóvenes, por así decirlo. Y evidentemente, por tratarse de una población joven, vemos que el 40% de la población venezolana es mayor en un 85% es menor de 40 años y tiene un 55% menor de 30. Podemos decir entonces que esa afectación de accidentabilidad laboral corresponde o se ubica o realmente está dañando, por así llamarlo, a la población más joven del país. Tenemos una incidencia de accidentalidad de 288.000 accidentes año aproximadamente. Quiere decir esto, ¿verdad?, que tenemos unas consecuencias graves para el organismo de las personas en cuanto a lesiones, a discapacidad o fatalidades o muertes. Hay un enorme impacto social, hay una minusvalía por parte del accidentado, desempleo y exclusión cuando una persona resulta discapacitada que no puede proveerse de los medios para ganarse la vida. Y pérdidas económicas, gastos para el trabajador y para la empresa y para el Estado, y para el caso de Venezuela es muy válido la cifra que hablábamos para Latinoamérica, que se ubica entre el 4 y el 10% del Producto Interno Bruto. El objetivo de esta conversación y de lo que hemos sostenido en el transcurso de la tarde es que estos eventos son prevenibles.
y son prevenibles a través de la aplicación de la norma y el conocimiento científico que se adquiere con el estudio de las causas generadoras de estos accidentes y con la visión que se mencionaba de antropocéntrica del individuo. El principal objetivo de esto es el hombre, y si quisiera, a manera de introducción, antes que veamos realmente lo que es la parte ya propiamente básica y de aplicación de la ley, es que debemos entender que toda esta normativa legal no debe constituir un freno para el desarrollo de la empresa. Al contrario, nosotros hemos percibido en algunas empresas de Venezuela, y lo digo responsablemente, en donde los trabajadores se accidentan, las cifras son muy elevadas y algunos de ellos son un poco más que un esclavo. Y las empresas violan flagrantemente el cumplimiento de esta normativa y el legislador, en preocupación de esto, ha tomado algunas herramientas que algunos califican quizá un poco exageradas en cuanto a la aplicación, pero que realmente nosotros consideramos que deben rendir resultados siempre y cuando haya un involucramiento de todo y cada una de las personas que estamos en el mercado de trabajo o en el área laboral. No es solamente una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad del gobierno, por así decirlo, con sus entes de aplicación, sino con la participación de cada uno de nosotros en nuestro puesto de trabajo en actividades como esta y en la sensibilización de la importancia de la prevención de accidentes. Vamos a ver entonces, allí tenemos en este momento el diagnóstico situacional de la relación de número de trabajadores expuestos y número de accidentes. Vamos a ubicarnos en la franja roja para que lleguemos exactamente al año 2010, que es la cifra que nos interesa.